Es decir, imagínate incluso que tú quieres ascender. Eso no es un trabajo simplemente hacer un buen trabajo. Tú tienes que convertirte en una persona influyente para poder escalar al siguiente nivel. Bienvenidos al lado oscuro de la comunicación, el podcast que rompe por completo el status quo de todo lo que hemos conocido en el mundo de los negocios, y es todo eso que está en el backstage y pocas veces se muestra, pero que es tan importante y tan estratégico para tu negocio. En esta oportunidad nos encontramos en la segunda temporada. Luego de una exitosa primera temporada, venimos con nuevo contenido, con nuevos ajustes y muchísimo valor. Y en esta segunda temporada vamos a hablar en este primer capítulo sobre un tema que nos apasiona y nos encanta, que tiene que ver con decidir cuál es tu rol o tu función dentro del mundo de los negocios, si quieres ser una persona muy visible o si quieres ser una persona muy influyente. Ambas estratégicas e importantes. Básicamente hablamos de entender si tú tienes que ser una persona visible o si tú tienes que ser una persona influyente. Es decir, cuál es la capacidad de comunicar y de reflejar todo lo que tengo que hacer de una manera u otra. Eso va a depender mucho de algunos criterios que vamos a ver a continuación. Básicamente, cuando hablamos de una persona visible, es esa persona que se muere por estar en todos lados y además su cargo, su función, su profesión lo amerita. Es decir, es la típica persona que está en tarima, la persona que va a eventos y habla, pero no simplemente de manera social, sino se monta, da speech, etcétera. Tiene sus redes sociales súper construidas, tiene una plataforma digital, usualmente tiene una red de relaciones súper amplia, pero tiene una capacidad muy importante, 1, de comunicar, 2, de negociar y 3, de influir positivamente en un sector, pero a través de una visibilidad súper elevada. Es decir, no tenemos un bajo perfil, tenemos un altísimo perfil que tiene, por cierto, que estarse construyendo todo el tiempo. Esto es como la vida, no puede apagarse y prenderse. O sea, esto tiene que estar todo el tiempo súper encendido para poder llamar a la audiencia que te compra y que está conectada directamente contigo. Ahora existe otro perfil que también es súper importante, que es el perfil del influyente, que son personas que por su cargo, por su rol, es muy común verlo dentro del mundo corporativo, es decir, dentro de empresas transnacionales, empresas familiares, startups, pero que tienen altos cargos, pero no necesariamente necesitan elevar demasiado su visibilidad, sino ser sumamente estratégicos. Y nosotros lo unimos muchísimo al concepto de notoriedad estratégica, que tiene que ver con cuándo me debo hacer notar. No es todo el tiempo, no es el alto perfil del visible, al contrario, es un perfil que necesita saber cuándo, cómo, dónde y ser sumamente estratégico. Ambos, tanto el visible como el influyente, necesitan de una estrategia para poder hacerlo de manera organizada, coherente y consistente, para que esa propuesta de valor evidentemente pueda permear por completo. Ahora, las diferencias son súper importantes y les voy a poner una suerte de quiz para que ustedes mismos puedan ir chequeando si son más del lado visible o más del lado influyente. Por supuesto, esto también tiene que ver muchísimo con el sitio donde trabajas y el modelo de negocio que tienes. Hay muchísimos ejemplos de empresas incluso que están tratando de promover a sus colaboradores para potenciar sus marcas personales cuando realmente no deberían potenciar eso. Deberían potenciar su capacidad de ser influyentes en muchísimos aspectos. Veamos este pequeño quiz. Si tú eres una persona que realmente quiere estar en una tarima o tiene que estar en una tarima, que tiene redes sociales súper activas, no de esas que de vez en cuando vamos comentando, sino muy activas, que reflejan todo lo que tú haces a nivel profesional, en algunos casos incorporan el punto de vista personal, es una decisión estratégica de la persona, del negocio y también muchísimo del tipo de negocio en el que estés. Si eres además una persona que está constantemente en eventos y que eres el fronting de absolutamente todo en la marca o la empresa que representas, es altamente probable que tú estés en el lado de los visibles, de los que necesitan una altísima visibilidad. Es decir, estar todo el tiempo en acción y que todo el tiempo te esté viendo, por supuesto, con tu estrategia segmentado y adaptado a tus necesidades. Si por el contrario, tú eres una persona que necesitas elevar un punto, posicionar un tema particular en un grupo o un nicho de mercado. Por ejemplo, si tú eres un director de mercadeo de un área y tú lo que quieres es permear en todos los negocios, en todos los gremios y todas las asociaciones los puntos que tú tienes, probablemente tú estés más del lado del influyente, porque lo que buscas es ir directamente a audiencias específicas sin elevar demasiado tu visibilidad, sino elevarla cuando la necesitas, y por eso es cuando me hago notable de manera estratégica. No tengo que estar en todas las tarimas, no tengo que estar en todos los espacios públicos, no tengo que tener una plataforma digital, pero sí
tengo que tener una estrategia que esté enfocada, por ejemplo, en tener un excelente manejo de LinkedIn, donde tú puedas posicionar tus temas, donde tú puedas colocar los diferentes temas que te hacen una referencia en el sector, las asociaciones donde tienes que estar, los gremios donde tienes que estar y súper importante poder conectar con todas las audiencias que te reflejan exactamente lo que tú buscas y lo que te permite cumplir con tu rol. Entonces, necesitamos hacernos estas preguntas y entender, ¿estoy de este lado visible? ¿Estoy de este lado influyente? Ninguna de las dos es mejor o peor. Ambas son súper positivas y ambas son súper necesarias. Al igual que como una empresa y un emprendimiento es necesario en este mundo. Lo importante es que tú entiendas y captes la atención de tu público de manera estratégica, tan visible o tan invisible o estratégica como tú quieras y tu rol lo amerita dentro del modelo de negocio donde te encuentres. Una vez que tú definas justamente ese rol en el que tienes que estar, es que tienes que dar el siguiente paso. Uno de los ejemplos que me pareció súper relevante es un artículo que conseguí estos días, que no es la primera vez que veo sobre el tema, pero me llamó mucho la atención, que tiene que ver con el arte del silencio para alcanzar el éxito profesional. Y justamente hablan de un caso particular, que es el de Jack Ma, el fundador de Alibaba, donde la habilidad que él tiene desde el punto de vista de su comunicación empresarial hace vida y va en sintonía justamente con su cultura y la cultura empresarial. De hecho, recientemente me enteré que él tuvo unos meses en que elevó muchísimo su visibilidad, pero la tuvo que bajar por completo porque no iba en sintonía con justamente el modelo de negocio y justamente el entorno y la cultura donde se encuentra. Entonces, este es uno de los puntos más importantes porque él habla sobre la gestión de la importancia de la comunicación precisa y concisa en el liderazgo empresarial. Y allí es cuando nosotros resaltamos o sacamos a flote el tema del valor de la prudencia, que es uno de los puntos más importantes que tienen que ver justamente con estas dos cartas, la carta de la visibilidad o de la persona visible y la carta del influyente. Y me voy a ir entonces un poquito más hacia el rol del influyente, que es uno de los ejemplos más importantes y que menos se trata hoy en día en este mundo de la comunicación. Cuando nosotros hablamos de estas personas influyentes, son honestamente el gran porcentaje de las personas que hacen vida dentro de una empresa. Da igual el tamaño de la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener a puras caras visibles que den el fronting. Nosotros necesitamos también tener a personas que influyan de manera positiva en el backing y que hagan ese trabajo de hormiguita en lo que siempre decimos que está del otro lado, como justamente este podcast, que es el lado oscuro de la comunicación. No todo es lo que vemos, hay mucho que hay detrás y que poco se ve o poco se hace visible, pero no porque sea menos importante, sino porque tiene un rol estratégico y fundamental para poder lograr tu negocio. Y si no, fíjate este ejemplo. Imagínate que tienes una organización de 5 personas y las 5 personas quieren todos salir en redes sociales, bueno, como todo el día, están todo el día en redes sociales, las 5 quieren tener su plataforma, las 5 quieren incluso imponer su estilo, su manera de ser, su estilo de vida, hablar sobre todo lo que hacen y ninguna termina de concretar un punto en común que es el backstage. Es decir, quién se ocupa de poder estar haciendo las relaciones, de poder estar haciendo la estrategia, de poder estar haciendo todo lo que pasa detrás de una organización. Si tenemos a 5 personas y ninguna lo hace, probablemente el equilibrio en esa balanza se vaya y no estemos logrando el objetivo. Por eso en toda organización tenemos que tener de los dos tipos, pero eso depende muchísimo de la organización. Cuando uno incluso recluta personas o cuando eres líder dentro de una organización, necesitas entender a todo tu cuerpo directivo, gerentes, a todas tus personas o key players, los más importantes, dentro de un tablero. Y necesitas entender en ese tablero quiénes tienen que ser más de un lado y tienes que ser más de otro. ¿Por qué? Porque es justamente como cuando definimos el arquetipo de marca de una empresa. ¿Quién es más el bufón o quién es más el otro? Y así. Bueno, acá tenemos que hacer lo mismo. ¿Quiénes van a ser los visibles y quiénes no van a ser los visibles, pero sí van a influir positivamente en distintos aspectos que tú quieras tener? Cuando nos referimos a estos, a los influyentes, que son aquellos que necesitan estar en ciertos entornos particulares, estos se llevan muchísimo justamente por el valor de la prudencia y nuevamente están muy atados a su rol, porque son personas muy estratégicas, son personas que tienen que construir un posicionamiento. Es decir, imagínate incluso que tú quieres ascender, eso no es un trabajo simplemente hacer un buen trabajo. Tú tienes que convertirte en una persona influyente para poder escalar al siguiente nivel. Saber con quién vas a hablar, qué vas a hablar y cuándo vas a hablar para poder lograr tu objetivo. Lo mismo si quieres captar un cliente, lo mismo si quieres captar un negocio, lo mismo si quieres elevar de cualquier manera el negocio en el que te encuentres. Y esa persona influyente es más común de la que pensamos. Lo que pasa es que por mucho tiempo quizás nos han dejado llevar por algunas tendencias enfocadas en
Todos tenemos que tener una marca personal y ese quizás podemos verlo como un concepto muy general porque una marca personal es lo que no es una marca comercial, pues eres una marca personal, es decir, persona. Pero llevémoslo a otro nivel y ahí es donde los invito a reflexionar. No solo veamos marca personal. ¿Qué es una marca personal? Bueno, es una persona que evidentemente hace de su persona una marca, pero hay dos maneras de verla nuevamente, la que es ultra visible y la que es influyente, y las dos son válidas. La influyente tiene que escribir, por ejemplo, en LinkedIn para posicionar sus temas, para poderle hacer entender a su audiencia de qué habla, de qué van sus temas, pero también tiene que ir a eventos y colocar su posición, pero también tiene que vestirse en sintonía con lo que refiere, pero también tiene que hablar y cacarear todos los mensajes que necesita hacerle llegar a sus audiencias y no por eso es menos importante. Es súper estratégico. De hecho, me atrevería a decir que es incluso un nivel de profundidad tan estratégica que como poco se ve, cuando ves los resultados y empiezas a hablar de esa persona y ves que todo el mundo dice exactamente lo mismo, es porque ese trabajo está siendo muy bien hecho. Cuando entendemos que ser influyente es un punto vital dentro de tu organización, empezamos a entender incluso si tú, por ejemplo, eres líder de una organización, cómo tienes que capacitar a tus personas y cómo tienes que entender ese tablero. Nuevamente, tenemos el tablero, escogemos quiénes son visibles, quiénes son influyentes y tenemos que formarlos, darles capacidades para poderlo lograr. El visible, recuerden que en todo momento va a ser visible. No es que tú prendes la luz y la apagas cuando quieres. Es que una vez que sales a la luz, saliste a la luz por completo. Y todo lo que comunica esa persona tiene que ir en consonancia con la propuesta de valor de la marca o la empresa a la que está representando. Por el contrario, la persona influyente hay que formarla con distintas habilidades como comunicación, relacionamiento, negociación, liderazgo y capacidad de influir, que es muy distinto a ser una persona influencer. La capacidad de influir es esa persona que tiene una habilidad para decirle al otro una información y que pueda recibir el otro exactamente el mismo mensaje que él quiere. Es decir, si tú quieres influir en aumentar las ventas de un negocio en particular, tú tienes que influir con cantidad de data suficiente como para que esa audiencia que tú estás tratando de captar vaya hacia ti. Yo soy pro de ir mucho más a construir más personas influyentes en el mundo. Creo que las personas que quieren ser visibles están haciendo un trabajo espectacular y lo están haciendo acompañados de personas que definitivamente tienen las habilidades y las capacidades para hacerlo. Pero creo que este grupo de influyentes está quedando un poco de lado y se sienten, incluso porque lo veo, lo he diagnosticado y tengo los números y los elementos en la mano para decirlo, son personas que sienten que están siendo un poco desplazadas porque están en ese lado oscuro de la comunicación del que poco se habla, pero es tan importante para que un negocio pueda realmente funcionar y pueda realmente operar. Recuerden, no es un tema de contraernos, ni seguir tendencias, ni irnos a hacer lo que todo el mundo quiere ser. Es un momento en el que todos tenemos que decir qué tan estratégicos y cómo queremos componer el 360 grados de nuestra organización. Y como todo, me encanta que hayan podido aprovechar esta información porque si toman lápiz y papel pueden agarrar toda esta data y poder aplicarla desde ya. Pero si quieren saber más información para ser más visibles o más influyentes, pueden escribirme por este link y les pasamos toda la información. Recuerden, lo importante de esto es poder entender cuál es tu rol, qué quieres ser y qué quieres posicionar de lo que haces en el mundo de los negocios.